gràcies i benvinguts a tots a la jornada l'hàbit d'innovació turística. Continuem amb el programa de la jornada, tal com us hem presentat. És el moment del diàleg entre Rolando García, responsable de desenvolupament de negoci del sector de turisme d'Eurecat, i l'Álvaro Carrillo, director de l'Instituto Tecnológico Hotelero. Moltes gràcies per ser aquí avui. Avui el diàleg que compartiran té la voluntat de conversar sobre les nocions digitals per entendre i gestionar el turisme. Us deixo amb ells. Gràcies. Y un poco de nerviosismo. Muchas gracias por la presentación, por la introducción, por el espacio y por su participación. Álvaro Carrillo no solo es director del Instituto Tecnológico Hotelero, sino que también es presidente de la Federación EAPIME y también es director de la plataforma tecnológica ThinkTour, ¿no? Yo tenía cuando hablamos y habíamos preparado un poco el escenario, comentaste que tú de origen de estudio eres ingeniero aeroespacial. Ajá. Y ahí se me quedó la pregunta como pendiente de saber cómo fue tu transición de lo aeroespacial a lo turístico, porque llevas muchos años en esto. Sí. Bueno, yo me acuerdo cuando entré al sector turístico coincidimos con Salvador cuando ninguno de los dos tenía niños y yo creo que ya han cumplido unos cuantos añitos. Mi trayectoria profesional es un poco ornitorrinco. Entonces, vale. Si lo ves desde lejos, ahora ya en el sector turístico llevo desde el 2008, 17, 18 años, que yo creo es la etapa profesional más larga. Pero soy ingeniero aeronáutico, estuve muy poquito tiempo en el sector aeronáutico. Yo además soy de aeronaves, o sea, vale. Si alguien ha hecho aeronáutica están los que se dedican a las cosas que están paradas, que son los de aeropuertos y navegación aérea, y luego estamos a los que nos gusta la dinámica, que somos los de motores y los de aeronaves. Yo soy de aeronaves, pero estuve muy poquito en el sector aeronáutico y estuve 10 años en la compañía eléctrica Endesa. Vale. Entonces yo creo que esto, cuando me dijisteis, oye, os invitamos, y muchísimas gracias por la invitación, para hablar de gemelos digitales, claro, habiendo estado en la parte aeronáutica y en la parte energética, los modelos digitales o los sistemas de simulación digitales, tanto en la parte aeronáutica como en la parte energética, son bastante potentes por el lado de las turbinas. Y luego acabé aquí en el sector turístico, y todo por el hilo de la estrategia y sobre todo la innovación. Me dediqué a innovación en el sector aeronáutico, me dediqué a innovación en la parte de la compañía eléctrica Endesa, y al final lo que me ha movido es estar siempre en sitios de innovación. Y lo complicado y lo bonito, y me pasaba en Endesa y me pasa aquí, la parte técnica que subyace por debajo no es que dé igual, o sea, te tiene que gustar para dedicarle mucho tiempo y muchas horas. Si no te gusta, pues no vas a ponerte a leer un sábado a las 7 de la tarde un paper de algo, porque si no te gusta eso no lo haces. Pero lo bonito de esto de la innovación es que tienes que convencer, ojo, y la innovación aquí en el sector turístico, es que le tienes que convencer a un empresario o a un destino de éxito, ¿sabes? Porque Salou, Cambrils, La Pineda, pues tiene un éxito de narices. ¿Y tú qué le vas a contar a este tío que tiene que cambiar si es un tío de éxito? Y me da igual que sea un hotelero, que sea un chiringuito o que sea un rentacar. A un tío que lleva haciendo las cosas como él ha querido, sin formación reglada, pero con más calle que todos los que estamos aquí sentados, a ese tío que montó un hotel en los años 70, tú le tienes que contar cómo tiene que hacer las cosas de manera distinta. Lo más normal es que el tío te diga, sí, hombre, sí. Claro. Entonces, lo bonito del reto de la innovación es eso, que tienes que intentar convencer, y en el sector turístico, a gente que ha tenido muchísimo éxito, que ha creado el sector turístico, les tienes que intentar mostrar cómo pueden hacer cosas de manera distinta. Y aquí nos metemos en los gemelos digitales, que, oiga, ¿cómo lo puedo hacer distinto? Es que te lo voy a enseñar. Es que fíjate, esta es la representación, que es lo que decía Salvador en su introducción, esta es la representación de cómo puede ser su hotel, su destino, su playa o lo que sea, para intentar mostrarle el what if. Oiga, y si hace esto de manera distinta, claro, en un sector donde las cosas van mal, la innovación se dispara, porque si sigues haciendo las cosas como siempre, esto va para abajo. Pero en un sector donde las cosas van bien, como es el sector turístico español generalizando, innovar es complicado, porque haciendo las cosas como las he hecho siempre, a mí me va muy bien. ¿Para qué narices voy a cambiar? Sí. Y ahí es donde ves las diferencias de los que eran innovadores y con espíritu emprendedor en los años 60, a todos en los años 60 en España, en algunos destinos, en la costa mediterránea, en las Islas Canarias, en Baleares, les dieron cartas turísticas porque ello era una dictadura y dijeron que este sector se va a ver potenciado.
y a todos les repartieron cartas, les pusieron un hotelito, pusieron ellos un hotelito en las zonas que tenían en las costas, y algunos de aquel entonces tienen ahora una cadena de 4, 5, 6 hoteles y les va muy bien y tienen una impresión de éxito que va a permitir que su familia y sus hijos vivan de ella, pero es que hay otros que les dieron las mismas cartas en los mismos años y tienen una impresión de 300 o de 400 hoteles. Y ahí ves la diferencia, ojo, y unos lo han hecho peor que otros, no lo sé, pero unos han innovado y están en la punta de lanza desde el punto de vista de qué es lo que quiere el cliente y cómo se lo doy, y otros han seguido haciendo las cosas bien, y como España es un sector de éxito en el sector turístico, pues les sigue yendo bien. Claro. Y eso es lo bonito y lo complicado, el reto de intentar mostrar a los empresarios y a los destinos, aunque la gestión pública es distinta, de cómo intentar hacer las cosas de manera distinta. Sí. Y yo creo que ahí, para hacer esta forma, o sea, hacerlo de manera distinta, pero muy acorde a lo que es la empresa o el destino, hay que entender mucho cuál es la necesidad real, cuál es la situación que estamos teniendo ahora, sea empresa o sea destino, ¿vale? Porque gemelos digitales, ahora veremos, se pueden hacer de todo tipo, ¿vale? Cualquier dashboard que representa unos datos es un gemelo turístico, representa unos datos que están ahí, pero esos datos realmente que están ahí, ¿hacen sentido? ¿Los entiendo? ¿Realmente tomo decisiones basadas con ellos o no? ¿O es como, bueno, hacemos el dashboard porque... Y ahí hablaremos también de cómo alinear los gemelos digitales a una estrategia de empresa, de destino, ¿no? Sí, aquí yo no soy un experto en gemelos digitales como tal, pero al público, ¿alguno de vosotros en vuestra empresa está aplicando gemelos digitales? Así levantar la mano si queréis. 1, 2... ¿Y alguno de vosotros hace un Excel de presupuestos con seguimiento trimestral? ¿Un Excel de presupuesto en la empresa tenéis? ¿Tenéis objetivos trimestrales de facturación? ¿Levantar la mano? Pues ser un poco valientes y llamarle a eso el gemelo digital de explotación de la compañía. Porque al final, ojo, no estamos haciendo un gemelo digital de un activo físico que voy a representar. Estamos representando digitalmente cómo va a ir la cuenta de explotación de mi compañía. Entonces, a la hora de pensar en gemelos digitales, no penséis en una turbina o en un hotel digitalizado No, pensar en cuál es la cuenta de explotación, clientes, costes, financieros, amortizaciones, resultantes, dispuestos, impuestos. Pues eso es un gemelo digital de la compañía, y al final la auditoría te dice que da una representación fehaciente y real de lo que la compañía es. Pues eso es un gemelo digital en Excel chapucero, y el año que viene tendréis que marcar presupuesto y multiplico por 1,05. Y el jefe te dice, no, multiplica por 1,10. Y tú, no, es que 10 es mucho, tiene que ser un 7. No, pues mi bonus... Pues esa discusión que estáis teniendo es con respecto a un gemelo digital. Entonces, cuando penséis en gemelos digitales, no penséis en lo que vamos a ver en los ejemplos, que son muy buenos y muy chulos, sino pensar que en vuestra compañía ya tenéis algunos procesos que están digitalizados y donde ahora... Todo esto que vamos a ver que se puede aplicar para ver flujos de personas y turistas, igual y todo lo podéis empezar a aplicar a vuestra compañía, porque el modelo predictivo que tenemos de inteligencia artificial para ver flujos de personas ¿y este modelo predictivo lo podemos aplicar al Excel de presupuestos? Entonces, empezar a pensar que esto de los gemelos digitales sí, va para cosas muy chulas y muy raras, pero también puede ir a los procesos que tenemos dentro de la compañía, que puede ser para generar contenidos y generar vídeos, o puede ser para hacer la cuenta de resultados. Sí. Y en este sentido... hablando específicamente como a la parte de impacto o de beneficio que pueden tener tanto los destinos como las empresas, tú y con la experiencia del IDH, ¿ustedes qué beneficios ven, o de los proyectos que han participado, qué impacto tiene, por ejemplo, ejemplos también del libro en el que participaron de gemelos digitales? Sí, aquí para el sector turístico yo haría dos distinciones. Una, los gemelos digitales que son B2B, entre comillas, que son para la gestión interna de la compañía, que desde el punto de vista conceptual, tengo por aquí la definición de gemelos digitales, pero yo creo que la has contado perfectamente, Salva. Una representación virtual de un objeto o sistema sincronizada con datos de su homólogo, su comparativo físico, a lo largo de del ciclo de vida del producto o del servicio, para monitorizar, simplemente para ver, para simular y luego para tomar decisiones con respecto a esas simulaciones que tú estés haciendo. Entonces, si estamos montando gemelos digitales para que lo vea el profesional que trabaja en la compañía, podemos montar gemelos digitales de un hotel, gemelos digitales de un destino para su gestión interna, gemelos digitales de un aeropuerto o gemelos digitales de un parque natural para ver cómo van los flujos. Y luego tenemos gemelos digitales que tienen que ver, que son B2C, que tienen que ver con el cliente.
Entonces, aquí esto es más complicado. Yo creo que, no sé si el metaverso, todos me imagino que conocéis qué es el metaverso, o la película Ready Player One. Entonces, yo creo que esto ha hecho mucho para popularizar qué puede ser un gemelo digital, pero también ha hecho mucho daño porque mucha gente piensa que el gemelo digital es una representación donde tú te pones unas gafitas y entonces ves, y me da igual que sea un parque natural o ves el hotel por dentro y tal, y eso está bien, pero si ese gemelo digital no está sincronizado con un modelo de datos que encima tiene datos que son reales y que se sincronizan con el objeto físico del proceso, entonces sería un gemelo digital, pues eso, como el metaverso, para estar allí, tener una reunión con unos hombrecitos, pero vale para bien poco porque es la representación, la máscara, el skin que estás poniendo a un activo. Entonces, el impacto que tiene yo creo que es muy claro para los temas para los que se hicieron los gemelos digitales desde el punto de vista de producción. Lo que os decía al principio, yo los primeros gemelos digitales que vi fue de turbinas en el sector aeroespacial. Cuando me pasé a la parte energética, pues seguía habiendo turbinas y centrales aquí, turbinas o centrales nucleares o lo que fuese. Y en el modelo turístico, los gemelos digitales, lo más físico y obvio que se ha trasladado al principio ha sido de edificios, de activos, que tienen unos cuantos sistemas que consumen energía o que consumen agua, y a partir de aquí gestiono el edificio, que es un poco peculiar porque es un hotel, entonces el uso del activo es un poco distinto al uso residencial o al uso fabril que puedes tener en una fábrica. Entonces, los modelos digitales de producción en fábrica se han trasladado, entre comillas, más o menos rápidamente a el gemelo digital del activo físico, que es el hotel. ¿Qué es lo que se ha metido aquí? Las variables que hacen que ese activo hotel sea distinto a una fábrica o que sea distinto a un edificio. Y aquí hemos metido los datos. Tú tienes el edificio forrado, entre comillas, con sensores, con un BMS o con sensores de IoT para captar los datos que quieras, energéticos, de agua o de calidad del aire, y le metes los datos hoteleros. Y entonces, en el gemelo digital, metes los datos del activo de gestión desde el punto de vista técnico con los datos del PMS de gestión de los clientes, tanto lo que hay, sobre todo, como lo que te interesa, como los clientes que va a haber a futuro. Porque aquí tienes cosas, entre comillas, peculiares, que todos los gestores de hotel lo saben, pero si tú tienes el hotel con nacionales, el consumo que tienen en el buffet es de una manera, el aire acondicionado lo utilizan de una manera, y si vienen americanos o si vienen chinos, el consumo que tienes en el buffet es de otra, totalmente distinta. Y si los americanos llegan a tu hotel, pues prepárate a pagar una factura de la luz de la leche, porque como la temperatura de consigna de las habitaciones o de las zonas comunes esté por encima de los 18 grados, van a quejarse porque ellos quieren pasar mucho frío en tu hotel. Entonces, en función de estos datos que tienes de los clientes y los tienes parametrizados, tú ya sabes por dónde tienen que ir los consumos y cómo optimizar la gestión que los clientes están haciendo de tu activo, y a partir de ahí que también los clientes empleados, porque esto, una anécdota solamente, un hotel tenía parametrizado, y el indicador que tenía para las camareras de pisos para hacer habitaciones era el tiempo. Y entonces tenían que hacer una habitación en 20 minutos, 20 habitaciones a lo largo de la jornada, 8 horas, y entonces no estaba puesto en los manuales operativos, pero se dieron cuenta que el consumo de agua caliente en las habitaciones, cuando el cliente no estaba, era mayor que cuando el cliente estaba. Era como, ostras, ¿y aquí qué es lo que pasa? Que las camareras de piso, cuando llegaban a la habitación, lo primero que hacían era llegar al baño, abrir los grifos de agua caliente y poner los tapones para que se generase agua caliente y vapor de agua, cerraba la puerta del baño, hacía la habitación, y lo último que hacían era el baño, porque entraban, cerraban los grifos de agua caliente, quitaban los tapones, y todo el baño tenía una bonita capa de vaho que hacía que la limpieza fuese mucho más fácil y fuese mucho más rápida. A ella le han puesto un indicador de tiempo. Pues con esta práctica el tiempo se optimiza. Y entonces tuvieron que decir, oiga, que no, que el tiempo y también los consumos. Tú no puedes consumir ni tener el aire acondicionado puesto y las ventanas abiertas para airear. Entonces, ojo, porque también no solamente los clientes utilizan el activo, sino que también los propios empleados del hotel hay que darles formación para ver cómo. ¿Y cómo te enteras de que estas cosas pasan? Porque tienes datos. Entonces, a la hora de generar el modelo, el gemelo digital del activo, tienes que tener datos. Y ahí los datos son sensores para que esto funcione. Y desde el punto de vista cliente, todo esto es la gestión operativa del gemelo digital desde el punto de vista operativo, que nació básicamente al principio para la gestión del activo desde el punto de vista de eficiencia energética y consumos de agua, y luego desde el punto de vista cliente, y luego creo que tendremos ejemplos muy buenos que van a poner Mirai y seguro que Víctor también alguno, de cómo el gemelo digital me va a servir a mí para vender mejor. Y aquí vamos a ver unos cuantos buenos ejemplos de cómo, modelizando el hotel, modelizando la habitación, modelizando el destino, puedo convencer al cliente para que haga clic. Mira, y si digo, oye, hotel muy barato a 120 euros en pues igual y todo me compra, igual y todo no me compra. Pero si pongo eso y luego al lado pongo una tour virtual por el destino o tour virtual por la habitación, dices, pues con este tour virtual sí que me ha convencido, plup, y le doy. Y ese tour virtual
no solamente es muy bonito y tal, sino que está ligado al sistema de gestión y es esta habitación en concreto con estas vistas y no es esta otra, y entonces en función de lo que muestro, en función del gemelo digital, marketing y ventas consiguen vender. Sí, sí. Ahí veo que ahora has tocado bastante la parte de los gemelos como muy para empresa y para hotel, ¿vale? Y muy clara esta mostrando esta diferencia entre lo que puede ser un gemelo digital más interno de proceso, en el cual es más una reflexión de, oye, ¿cómo quiero entender mi eficiencia interna? ¿Qué puedo hacer para vender más? ¿Qué puedo hacer para conocer mejor a mis clientes o perfilarlos mejor? Que eso al final también es entender tu ecosistema, digamos, con estos datos y representado de manera virtual. O la otra, qué tipo de experiencias en gemelo digital le doy a mis visitantes. Puede ser a mis huéspedes o a los visitantes de un destino. Habíamos pensado también como hablar un poco de las tendencias de los gemelos digitales y como veamos tiempo que yo no lo voy controlando, sí. Pero venimos de una parte como siempre muy industrial. En esta industria ya hubo una representación de, por ejemplo, tú decías turbinas, luego pasa a la industria 4.0 y el turismo, que tiene pues muchos, como a veces yo lo llamo, subsectores. Está la movilidad, está alojarse, está disfrutar, está el ocio, está la gastronomía, que es muy, muy, muy variado. Ahora me ¿A dónde van las tendencias? ¿A dónde van qué tendencias tienen ellos, ¿no? Sí. Tanto de estas empresas como de destino y de los procesos de integración que está viviendo el turismo en España por medio de estas grandes plataformas, la PIB. Aquí yo soy ingeniero y me tiro muchas piedras contra mi propio hijo a la hora de criticarnos. Pero para hablar de tendencias, ojito con los expertos y las tendencias. Porque en el año 2007 Apple sacó el iPhone y yo creo que fue en el año 2009 o 2010 sacó FaceTime. No sé si alguno tenéis Apple aquí, me imagino que sí. ¿Tenéis FaceTime? ¿Sabéis lo que es FaceTime? Que es la aplicación para hablarse cara a cara. ¿Lo utilizáis? Entonces, claro, si en el año 2009-2010 a ti y a mí nos da igual que fuese $1 o $1 millón, nos dicen, oye, es que en el año 2010 FaceTime viene de serie con todos los dispositivos Apple y es lo siguiente, es la videollamada gratuita. Todos los dispositivos Apple se podrán llamar y hacer una videollamada gratuita FaceTime. Al mismo tiempo, en el año 2010, unos ucranianos, antes decía que yo unos rusos, unos ucranianos, porque me echaron la bulla y bien echada porque decía que eran rusos, unos ucranianos en el año 2010 sacaron una aplicación que se llamaba WhatsApp, que desde el punto de vista, oye, ¿qué es WhatsApp? Es como los mensajes de SMS, pero gratuitos. En su día tenías que pagar $1 por darte de alta, ahora creo que no hace falta porque yo me di de alta por aquel entonces cuando había que pagar $1. Ahora no sé cómo va. Entonces, si a todos en nuestro sano juicio nos dicen, oye, tú como experto tecnológico, ¿en qué quieres invertir $1 millón? ¿En FaceTime, que es la aplicación de Apple que viene gratuita por defecto en todos los dispositivos para hacer la videollamada? ¿O en la aplicación que han sacado unos ucranianos desconocidos para enviarse mensajes de texto gratis? Todos nosotros y todos los expertos hubiésemos apostado hasta las trancas, porque no, FaceTime de Apple es lo siguiente, es la videollamada. Entonces, desde el punto de vista de tecnologías, entre comillas, disruptivas, cuando preguntes, oye, ¿por dónde van a ir los tiros y tal? Todo lo que se cuente, ojo, porque el mercado es soberano y el cliente de esa aplicación es el que decidirá si esa aplicación funciona o no funciona. Porque al final esto es un tema que tecnológicamente los ingenieros desarrollamos muchas cosas, pero luego es el cliente el que tiene que comprarlo. Cuando de lo que estamos hablando es de gemelos digitales desarrollados en la parte B2B para procesos o para administraciones públicas, ahí, entre comillas, el cliente está mucho más acotado y la relación que tiene el desarrollador con el cliente es más o menos cercana, porque puede testear si esta aplicación que estoy haciendo para medir flujos en un recurso que tiene una protección elevada, entonces esa interlocución puede ser más directa para desarrollar un producto ad hoc y que ese producto se compre. Pero cuando estamos hablando de por dónde van los gemelos digitales desde el punto de vista de cliente final, vamos a ver, y me pregunto, oye, ¿y el turismo virtual y los gemelos digitales van a sustituir al turismo real? Pues yo no lo sé. Yo tengo me vais a permitir que la diga aquí, pero tengo una analogía bastante, yo creo que apropiada aquí, que es lo mismo que pasa con el sexo real y el sexo virtual. ¿El sexo virtual va a sustituir al sexo real? No. ¿Eso quiere decir que el sexo virtual no tiene sentido? Pues hombre, yo creo que ya lleva unos cuantos años funcionando el sexo a través de Internet y tiene sus aplicaciones más o menos online, más o menos virtuales, más o menos duales, más o menos...
y tiene su mercado y tiene su nicho y factura y va a más, va a menos, no sé, pero son cosas que se van a compatibilizar en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de qué tendencias hay a futuro, pues hay muchas que tienen que ver con el cliente final que yo no sé si van a tener sentido o no, y lo que digamos hay que cogerlo con pinzas porque esto es lo bonito y lo comentábamos antes de que va a ser el cliente final, el usuario, el turista, el que decida qué cosas de estas de los gemelos digitales van a funcionar y cuáles no. Y a día de hoy lanzarse a... las que parece que sí funcionan, pues por ejemplo, las herramientas de Mirai para hacer tours virtuales y para digitalizar destinos o para digitalizar hoteles están funcionando. Hotelverse, que es otra herramienta para ver la habitación concreta que tú puedes escoger en un hotel y ver cómo es la habitación por dentro y qué vistas tiene desde el balcón, pues eso permite que antes tenías, oye, la tarifa de vista a mar, vista a piscina y vista a aparcamiento. Y en función de eso tenías 3 tarifas. Para una misma habitación tienes esas 3 tarifas. Ahora hay hoteles que ponen un precio distinto a cada habitación, como pues, Gemelo Digital, el de los aviones. Cuando tú coges a ver qué asiento quiere, y tú vas poniéndote encima y uno cuesta $10 más, otro $10 menos, otro 17 más, salida de emergencia $30 más, pues eso mismo el cliente parece que lo ha comprado. Pero con respecto a cómo va a comprar las distintas representaciones que hagamos del modelo, al menos en un hotel, vamos a ver cómo ligamos eso luego con la experiencia real. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo y yo como tendencia, aunque en efecto, como decía Salvador, todo es bastante, digamos, nuevo, no es algo que llevemos haciendo cientos de años. Es nuevo, pero ya se ve y ya hay como esfuerzos en cuanto a la integración de estos gemelos digitales en ecosistemas turísticos, ¿no? Como por ejemplo la plataforma inteligente de destino de Segitur o la plataforma de innovación abierta. Son grandes plataformas donde empresas del sector turístico de toda la cadena podrán conectarse para compartir datos con ciertas características con lo que cada empresa quiera compartir o pueda consumir, ¿no? Estamos muy verdes en esta parte, las plataformas están en desarrollo, pero hay una tendencia, claro, pero hay una tendencia de integrar los espacios de datos también, no solo a nivel español, a nivel europeo, hay muchos esfuerzos de espacios de datos y el sector turístico para España siendo importante, será más maduro que otros en ese sentido. No sé tú cómo ves esta parte de compartir datos o de integrarse a sistemas más grandes. Pues vaso medio lleno, medio vacío. Vale. No, es una gran oportunidad, lo que no sé si la gran oportunidad ha pasado o está pasando, o pasará, desde varios puntos de vista. Lo que tú decías es una tendencia, oye, yo puedo generar un gemelo digital de un destino, de un hotel o de una empresa de rentacar o de un parking, para ver cómo modelizamos los flujos de personas, de afluencia, de coches, de motos, de bicis eléctricas, desde el punto de vista de gestión de los puntos de recarga en el parking, cómo está el flujo, la energía, a qué precio va, si tengo ofertas, no tengo ofertas, cómo está el aparcamiento en superficie para poner unas tarifas distintas en el aparcamiento que está vigilado y cerrado y tal. Entonces, puedes tener ese gemelo digital. Como decías tú, esto va a un ecosistema. Entonces, mi gemelo digital, si queremos que se hable con otros gemelos digitales, o ya en el sumum, con el gemelo digital del destino, aquí necesitas que la semántica, entre comillas, esté niquelada. Entonces, los proyectos que hay, participamos en DeployTour, que está definiendo ahora dentro de Gaia X en la parte del sector turístico, el espacio de datos del sector turístico a nivel europeo, y veremos si se llega a un acuerdo. Lo bueno, lo malo, regular es que estamos definiendo las normas y la semántica cuando ya hay proyectos que están funcionando. Entonces esto al final va a ir de que, desde el punto de vista de operativa, procesos y negocio, Amadeus ha puesto un sistema de datos que funciona y se ha asociado con Microsoft y con Amazon, y entonces por mucho que la definición estandarizada por parte de AENOR y tal va por un lado, de facto hay un sistema de datos que funciona porque hay 4 grandes que... Entonces veremos la parte de semántica por dónde va. Luego hay una parte de infraestructuras, y esa parte de infraestructura se está invirtiendo mucho dinero, pero vamos a ver si ese dinero que se está invirtiendo es modular y escalable, que esto es lo que dicen, esto es un sistema modular y escalable que bla, 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 pero dice, vale, pues entonces vamos a compartir datos. Y dice, no puede ser, esto es un proyecto de 2 millones de euros para compartir, porque resulta que tú lo que has hecho es totalmente ortogonal a lo que he hecho yo, entonces no nos vamos a poder hablar, a no ser... Y luego desde el punto de vista de regulación y normativa, tenemos que ver este intercambio de datos y esta interconexión, cómo cumple la normativa, porque los americanos van a tener su normativa, los chinos no van a tener ninguna, y nosotros aquí en Europa estaremos intentando poner puertas al campo de qué normativa de regulación, de privacidad, de compartir datos y demás. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad ahora
no sé si la batalla la estamos luchando bien, al menos en España se están poniendo recursos para lanzar esta gran plataforma a nivel nacional, lo que no sé es si luego la ejecución de estos recursos va a ser eficiente o si luego va a llegar alguien desde Alemania o desde Francia y va a poner, bloom, su sistema encima de la mesa. Entonces, estamos justo en ese momento a ver si conseguimos que las cosas que se estén haciendo en gemelos digitales, los ejemplos que veamos de destinos concretos, de empresas concretas, vayan bien y sea algo que tenga sentido, y luego esta parte de escalar al ecosistema que has dicho, que es lo siguiente, que es lo típico, que es lo que debemos hacer. Joder, pues igualito a ver si dentro de 2 o 3 años tenemos una charla similar y podemos decir que al menos los recursos que se han invertido con fondos europeos en este ámbito han ido bien o se han quedado metidos en un cajón, porque esto sí, lo hicimos, cumplimos, justificamos, todo ok, pero el proyecto no ha servido para nada. Realmente, claro, que tenga un beneficio. Pues estamos justo ahí. Sí, sí, lo veo, y aparte llevamos años pues en el desarrollo, pero claro, es una iniciativa importante, no es fácil. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, pero podríamos abrir un poco a algunas preguntas que tengan o comentarios y aprovechar, porque teníamos un punto más que es como barreras de adopción de los gemelos, pero creo que igual lo hemos hablado con esto último también. Yo abriría más el diálogo al público si tienen preguntas o comentarios. Sí, claro. Soy Pau Miras de Libelium. Soy Pau Miras de Libelium. Nada, ahí en las barreras para la adopción de los gemelos digitales, yo no sé si veis también en alguna parte en cuanto a la formación del usuario final, porque muchas veces podemos tener una tecnología muy avanzada y los técnicos son los que van a tener que utilizar esa tecnología ya desarrollada por otros técnicos muy diferentes. ¿Cómo veis la formación de esas personas que van a utilizar el gemelo digital para la adopción de esa tecnología? ¿Me puedo meter un poco con vosotros? Con respecto a la formación, me imagino que todos vosotros habéis utilizado Google, ¿no? La pantalla de inicio de Google, al menos en el ordenador, sale la pantalla de Google y sale una casillita en blanco, ¿no? Arriba pone Google y abajo una casillita en blanco, ¿no? Todos habéis utilizado Google, no sé, muchísimas veces al día, durante 10 años por lo menos que salió Google. Salió en el 99 creo, pues llevan 20 y pico años, pero desde hace 10 años lo utilizamos casi a diario. Ahora vemos, esa sería la otra de cuántos estáis utilizando ya una herramienta de inteligencia artificial en vez de utilizar Google, que ese es mi consejo. Si queréis meteros en inteligencia artificial es muy sencillo, dejar de utilizar Google y utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Eso es lo que tenéis que hacer, ¿sabes? Es como, oye, ¿cómo aprendo inglés? Deja de ver la televisión en castellano o en catalán y mírala en inglés. Y ya está, y aprendes inglés, es tan sencillo como eso, pero cuesta hacerlo. Pues con esto de la inteligencia artificial, para saber esto cómo funciona es muy sencillo. Dejar de utilizar Google y utilizar una herramienta de inteligencia artificial, la que os guste, y vais a aprender muchísimo. Entonces, cuando utilizáis Google, ponéis una casilla, una de estas, y si os habéis fijado, porque es muy complicado utilizar Google, debajo tiene 2 botones. A la izquierda uno que dice buscar, y a la derecha uno que dice I'm gonna get lucky, voy a tener suerte. Lo habéis utilizado decenas de veces todos los días desde hace 10 años. ¿Alguna vez alguno ha dado al botón derecho, por esto de la formación, alguna vez alguno ha dado al botón derecho que dice voy a tener suerte? El tema es, y ya es importante la formación, en una herramienta que utilizáis todos los días desde hace 10 años, solamente puedes hacer 2 cosas. Y están explicitadas, ¿lo ves? Botón izquierdo o botón derecho. Y como nos han dado formación, casi ninguno ha dado al botón derecho. Pues entonces la formación es necesaria, es muy, muy, muy necesaria. Porque si no, en la página que utilizas todos los días, muchas veces, resulta que puede hacer 2 cosas y como la que tú haces de buscar va bien, ¿para qué narices le vas a dar a la otra? No vaya a ser que esto cambie. Pues la formación es muy básica porque estas herramientas de gemelo digital, y si encima todas estas van a tener la salsa, y lo vamos a ver en los ejemplos de luego, de la inteligencia artificial y modelos predictivos para hacer estas simulaciones y luego tomar decisiones, es básica para afinar el modelo digital, en principio, de un destino, sobre todo. Dar formación al cliente final es más jodido. Es el cliente final el que te da formación a ti sobre lo mal que está la herramienta que has hecho. Pero cuando hablamos de herramientas que son B2B para empresas o para destinos, ahí sí que es fundamental para afinar el modelo y luego para que se le pueda sacar todo el jugo al modelo, porque esto va, hombre, si es monitorizar y ver
oye, pues mira aquí flujos de personas o flujos de consumos y tal, eso está muy bien, para hacer simulaciones también está muy bien, pero lo básico de tener un gemelo digital no es solamente ver cómo, fíjate cómo va la playa de Levante, la playa de Poniente, pues ahora faltan plazas aquí, vale, entonces, faltan plazas, hay mucha gente aquí, hay mucha gente allá, ¿qué decisiones tomamos? Entonces, todo esto de la utilización de gemelos digitales no dejan de ser herramientas para que las decisiones que tomemos sean mejor o para la cuenta de resultados o para la experiencia del turista o para aportar más valor o a la gestión pública o a la gestión privada. Entonces, lo importante de la formación es afinar el modelo para que esas decisiones tengan sentido, porque el gemelo digital, si es desde el punto de vista público para decirme, oye, tenemos unas pantallas gigantes que informan, pues eso está muy bien, pero lo importante es las decisiones que tomas con ese gemelo digital. Tienes que tener buenos datos. El gemelo digital tiene que estar bien afinado para que responda efectivamente a la realidad que está intentando simular, y todo eso te tiene que dar con buenos datos y un buen modelo, un buen gemelo. Lo que tienes que hacer es tomar decisiones que cada vez vayan a mejor y que vayan aprendiendo. Entonces, es fundamental para dimensionar el gemelo digital. Oiga, es que yo quiero simplemente modelar el tráfico. No me venda aquí un gemelo digital que hace de todo y por su orden, que es el que vendieron a Miami o a Barcelona. No, yo soy un destino pequeñito y yo quiero uno para modelar el tráfico. No me venda aquí el full equip completo. Yo quiero para esto. Pues entonces, que el gemelo digital para lo que sea, y sobre todo dar formación para que se entienda bien este modelo, para qué vale, qué preguntas le puedo hacer, y en base a los datos que me den las respuestas sean acertadas. Yo, en este sentido, y cuando escuchaba el principio de la historia, pensé que iba a terminar la historia en la parte de la simplicidad o de la sencillez. Es decir, tienes una herramienta que es para buscar, y aunque tengas dos opciones, pues es sencillo, todo el mundo sabe buscar. No necesitas una instrucción para saber usarlo. Entonces, claro, lo más fácil sería que estuviera esta herramienta tan bien diseñada que no necesitara una formación. Pero claro, es un mundo también un poco utópico. Creo que para reducir esa parte es que el diseño de esa herramienta realmente sea en conjunto. Que en el desarrollo de proyectos tecnológicos pasa mucho, hay un encargo, hay una descripción, unos objetivos, unos paquetes de trabajo y tal, pero el proyecto no está diseñado como en conjunto de verdad. O sea, si la parte tecnológica no está muy asociada a la estrategia, a las necesidades, no lo reflejará tan bien. Y después, obviamente, un proceso de afinarlo, lo que tú dices, para ser el cliente que te va a decir, oye, este botón no va aquí, es que esto no. Yo creo que hay trabajo en conjunto y que sea sencilla, ¿no? Sí. Buenos días. ¿Sí? Sí. Ahora. Pregunta para los dos, para Rolando y para Álvaro. Yo también, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Medio lleno es que es indiscutible que yo hablo desde el punto de vista de destino, soy Joan Abad, trabajo en la Dirección General de Turismo, me acompaña Oroil Mallol, también de la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña. Nosotros ahora pensamos en clave destino. La parte positiva de lo que estamos hablando hoy es que no habrá planificación estratégica, ni territorial, sectorial, turística, ni inclusive normativa que sea buena a futuro si no lleva contemplada este calibre de diferentes escenarios, diferentes alternativas, y bueno, nos abre un camino absolutamente positivo, ¿no? Como es la planificación territorial, siempre ha sido algo estático y por fin tendremos algo dinámico, ¿no? Sin necesidad de modificar planes. Pero, por tanto, positivo. Más que lo negativo, el riesgo, ¿no? o la prudencia está en que las variables del destino, ¿no? Indicadores, cuando buscas no ya el dato, sino qué es lo que debo medir para calibrar una buena gestión del destino, una buena toma de decisión, no es algo consensuado, no lo tenemos estandarizado. Y aquí a veces juega un poco la imaginación de cada cual, la intuición, y en algo tan serio, ¿no? Como lo que estamos hablando de racionalidad, de aplicar el algoritmo. Ya hablo de la calidad del dato, sino qué es lo que debemos medir. Creo que vamos un poco quizás a ciegas, ¿no? Cuando hablamos de destinos estamos hablando de una cantidad de variables que intervienen en la gestión del destino, que son turísticos y no son turísticos, que tienen incidencia turística desde, pues claro, evidentemente ámbito climático, movilidad, demografía, conectividad, también variables turísticas, precio, en destinos urbanos el precio de la vivienda, ¿no? Puede ser un causante de una determinada reacción en relación al modelo turístico, pues negativa o positiva. ¿Cómo
no debería haber un ejercicio colectivo, quizás llamando un poco a las puertas de Europa, ¿no? En el sentido de destino regional mundial, de intentar avanzar hacia un modelo de indicadores y a partir de ahí sí que rascar todos para que los datos que alimentan estos indicadores sean de calidad. Si no, tengo la sensación de que podemos hacer unos esfuerzos tecnológicos brutales y el trabajo no está bien hecho desde la base y por tanto no va a dar un resultado. Es una reflexión sobre eso. Sí. A mí, hasta donde yo sé, participamos a través de la Confederación Española de Hoteles en OTREC, en la Asociación Europea de Hoteles, y la parte normativa en España a través del ICTE y en OTREC a través de CENCENELEC. Y sí que me consta que hay, y eso es lo triste, entre comillas, que había una iniciativa para definición, no son exactamente indicadores de destino, sino son indicadores de sostenibilidad turística. En la parte de eficiencia energética, de eficiencia hídrica y demás, la parte de sostenibilidad ambiental, en la parte de sostenibilidad económica, que ahí los indicadores hay por la parte del sector hotelero, es claro, y RevPAR, ADR, número de turistas y tal, que ahí estamos dejando de contar el número de turistas y estamos hablando más de gasto en turismo y demás, y la parte complicada que estaban definiendo era la parte de sostenibilidad social. ¿Y qué indicadores metemos? Hablando simplemente de sostenibilidad, que el destino es más amplio que la sostenibilidad. Pero lo malo es que de esto se estaban definiendo 3 estándares distintos. Uno a través de ONU Turismo y el WTTC, otro a través de Europa, que estaba metido yo creo que CENCENELEC, y otro el ICTE, que estaba con la Q de sostenibilidad y lo estaba definiendo a nivel nacional. Entonces dice, si ya los grandes, y esto luego estaba, pues me imagino que TripAdvisor y Booking con sus indicadores de sostenibilidad, que estos sí que son de Chichinabo, y perdón por lo que son los clientes los que deciden lo sostenible que es un hotel en función de la experiencia que tienen. Está diciendo como, ostras, pues esto es pura encuesta y entrevista, desde el punto de vista objetivo técnico no hay atrás. Entonces, sí que tiene todo el sentido y es ahora, como tú dices, es que ahora nosotros estamos en la dirección general definiendo esto. ¿Qué indicadores pongo? Pues la mala noticia que yo tengo es que hace un año al menos había 3 públicos grandes intentando definir cuáles eran los indicadores, los KPIs de sostenibilidad turística. En el destino, que es algo más amplio, pues imagino que tendríais que lidiar ahí con otras cuantas cosas más. Y lo que no sé aquí es cómo poner de acuerdo a ONU Turismo a nivel europeo, me imagino que estarán metido el Consejo de Turismo y luego a nivel nacional el ICTE. Pero hay que hacer cosas. Tenemos que empezar a medir. La parte técnica, entre comillas, es sencilla, pero la parte más complicada, porque aquí ni siquiera ellos mismos sabían cómo definirlo, era la parte de sostenibilidad social. ¿Cómo medimos el impacto del turismo en el empleo local, en la productividad del comercio local, en los agricultores que están vendiendo en proximidad kilómetro cero? Y ahí sí que había un guirigay tremendo. En las cosas del territorio, es decir, ahí yo creo que ahí es la combinación de el conocimiento del territorio con, por ejemplo, esto, ¿no? Hay muchas metodologías, oye, la red de TI, claro, está ahí, todo está ahí, hay un montón hay demasiadas cosas. ¿Cuáles son las que estas a mi destino, yo, mi equipo, que lo conocemos y que tenemos ya un recorrido, cuál es la que mejor nos sirve? Pero te entiendo que hay como muchas, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿No? Tenemos 4 minutos más o 3 minutos más si alguien quiere preguntar algo más. Sí. Buenos días. Bueno, yo quisiera, por favor, si la definición de bessons gemelos digitales de una manera sencilla, en 4 palabras, para que se pueda entender. Ajá. O sea, que yo lo pueda al menos entender, porque yo tengo aquí, es decir, lo veo para hoteles, lo veo para cosas tangibles, pero para destinaciones, para esta conexión entre datos y luego lo que es esa representación visual, me cuesta. Bueno, la representación visual, porque la quieres hacer visual para que la gente lo vea mejor. Esto es como el coche, cuando el coche te montas y es un coche de estos eléctricos híbridos y ves, ahora está consumiendo electricidad, ahora no. Tú ves la representación, pero simplemente con que te salga más o menos ya vale. Entonces, yo creo que la representación visual es una cosa más que el tema es tener un modelo digital, un modelo que esté en los mundos digitales, que represente bien ese activo físico o que represente bien ese proceso, ese destino. Desde el punto de vista, y aquí querrás ver lo que hemos dicho antes, oye, yo quiero el modelo, el gemelo digital del tráfico en Reus.
Y entonces tú haces un gemelo digital que tendrá que tener muchos más datos, pero tú lo único que quieres es plantear el modelo digital para responder a simulaciones y tomar decisiones en tráfico. Entonces, que tenga los datos que tenga que tener para que ese modelo, cuando tú comparas los resultados que te... Oye, pues el atasco que tiene que haber en el semáforo de la calle tal con tal tiene que ser de 30 segundos o de 17 coches, porque el modelo que tú has hecho, cuando le metes los datos, te da una respuesta. Entonces tú vas luego y miras y efectivamente, oye, sí, dice que con estos datos que le he dado, 17 coches y efectivamente los datos son los de ahora y en este hay 17. Entonces, ese modelo que tú has hecho, esa hoja Excel que has hecho para hacer los presupuestos, responde niquelado porque tú vas comprobando y vas tomando datos en tiempo real y efectivamente las respuestas que te da el modelo se corresponden con la realidad. Si de cuando en cuando tú de repente contrastas datos y ves que lo que te dice el modelo no contrasta con la realidad, es porque la realidad ha variado, ese modelo, ese sistema que tú tienes se ha modificado por lo que sea, porque ha habido un incremento de población, porque ha habido un cambio en la circulación, un cambio de sentido. Entonces, el modelo que tú tenías se ha quedado desfasado y lo tienes que volver a regular, porque esto está dando unos resultados que no son correctos y lo tienes que volver a calibrar. Y al final, esa representación que tú tienes, ojo, puede ser visual y que tengas un mapa muy bonito, o directamente pueden ser los datos numéricos. Yo como ingeniero lo que me ponía era ver los datos numéricos y a partir de ahí intentar ver cuál es la representación donde puedo ver correlaciones que me dicen algo. Pero eso es porque si no te dan un modelo, entre comillas, que es muy visual, muy bonito, donde tú ya ves algunos indicadores que piensas que son... Entonces, esa representación, que puede ser visual o no, de lo que tú tienes como activo físico o como sistema, es lo que es un modelo digital. Y a partir de ahí la quieres contrastar con la realidad y como en la parte, el sistema es cada 4 segundos está recibiendo datos y está respondiendo datos y sacando simulaciones. O puedes tener datos, si es para un tema, por ejemplo, para temas de contabilidad o para temas de gestión de energía, con que tengas una toma de datos diaria te vale. Nosotros tenemos un sistema de gestión Biontren para ver cómo modelizar la gestión del hotel. Y para modelizar la gestión del hotel desde el punto de vista de ventas, con tener datos de cierre una vez al día nos vale. Si es algo energético, necesitas tener datos casi de continuo para saber si tienes una fuga de agua o si estás calentando con las ventanas abiertas. Pero para saber cómo van las ventas del hotel, con tener el dato diario te vale. Si quieres ver facturaciones eléctricas y energéticas, igual y todo, con tener un dato semanal te vale. Entonces, en función de para qué quieres el modelo, la toma de datos puede ser muy exigente en tiempo real con cacharritos puestos en muchos sitios. O si quieres ver un tema que tenga que ver con, yo qué sé, pues igual y todo, con tener datos mensuales te vale y tener datos de factura. Entonces, esa representación que tú tienes no tiene por qué ser visual y que responde exactamente al sistema o al activo que tú tienes. Para ser una respuesta corta me he tirado 5 minutos a Tienes que tener datos por un lado, tienes que saber esos datos para qué los quieres, qué preguntas tienes y en función de eso construyes un modelo. Y una vez que tienes el modelo construido o le has dicho, mira, el modelo es fantástico, efectivamente, el paper que te di lo has cumplido, pero no vale para nada porque las respuestas que da se parecen como una castaña a la realidad. Entonces, afina el modelo porque el modelo que tú tienes, y una vez que ya tienes el modelo y te da las respuestas, haces simulaciones o predicciones a futuro o simulaciones. Oye, ¿y qué pasa si de repente cortamos la travesera tal, no sé qué, no sé cuántos? ¿Cómo afecta esto al resto de los parking y de la...? Pues entonces tú no cortas en real la calle cuando empiezan las obras. Te vas al modelo, cortas la calle y dices, las desviaciones de tráfico tienen que ir por aquí, por aquí, por allá, porque bla, 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 bla. Y con esos datos tomas la decisión. Oye, cortamos el día 15 de agosto, cortamos el día 15 de noviembre porque si es verano tenemos más gente y si es invierno... Y al final lo que tienes que hacer es, con ese modelo, tomar decisiones. Gracias. Vale. Muy bien. Pues yo no me extiendo más, así continuamos con el programa. Gracias, Álvaro. Gracias a ti y gracias a vosotros por la invitación. Mira.